En este vídeo voy a enseñaros cómo hacer que una furgoneta tenga lo esencial para vivir. A mí, si voy de viaje unos días, no me hace falta gran cosa, pero si vas con más gente, probablemente quieras tener una ducha, almacenamiento, una mesa donde comer al menos varias personas, y eso, junto con alguna cosa más, es lo que he estado haciendo últimamente. Para los que no hayan visto los anteriores vídeos, esta furgoneta era pues la típica de carga, en mal estado por fuera, por dentro, por todos lados, y le hice de todo para que estuviese lo mejor posible por el mínimo dinero. En cuanto a chapa y pintura, todo nuevo, interior, exterior, bajos y llantas, cada uno con su tipo de pintura y quitando todos los óxidos anteriores, luego lijándolo todo y puliéndolo para que se quedase, en vez de como tacto de naranja, tacto suavecito. De motor estaba muy bien, pero porque era muy simple y casi todo nuevo, pero el escape hacía ruidos, así que hubo que mejorarlo, las marchas no entraban, así que hubo que cambiar algunas piezas y el motor perdía combustible porque los tubitos eran viejos. Ahora enseño cómo lo hice porque esto me pasó hace poco. Bueno, cuando ya estaba todo perfecto, lo que hice fue camperizarla, que esto consiste en ponerle suelo, paredes, aislamiento, dejarlo todo bonito con azulejos de estos de vinilo, luego poner una instalación eléctrica para tener luz, etcétera, paneles solares, agua, vamos, lo típico para tener lo esencial. Y si esto lo veis como lo básico, porque lo es, para que os hagáis una idea, llevo meses, como medio año, y miles de euros, más de lo que cuesta la furgoneta. Cuando la tuve terminada le fui haciendo mejoras como hacer un aire acondicionado casero con el compresor de una nevera. Funcionaba bien, podéis ver el vídeo. También hice unos faros antiniebla, por decirlo así, caseros con los disipadores de un ordenador y unos LEDs súper potentes de 200 vatios o algo así, no me acuerdo, pero iluminaban como todo un campo de fútbol. Esto, ni idea de cómo de legal será, yo lo usaba solo en terrenos privados, igual que una bocina de camión que le puse, claro. También le puse una tele de 50 pulgadas para jugar a la Play, con un volante de estos de simulación, ya que me ocupaba mucho en casa, y también le puse la Wii detrás por si quería abrir las puertas y jugar desde fuera. Estaba guay, pero no le di mucho uso. Después pensé que no sería mala idea tintar las ventanas, para que no viesen lo que hay en el interior, aunque luego vendí la tele y todo eso. Pero bueno, lo hice casero con unas láminas de 15 euros o algo así, quedó del copón, y encima rollo espejo para que refleje el sol y no se caliente tanto el interior. Ahora voy a enseñaros una cosa curiosa que descubrí hace relativamente poco. Me la enseñó alguien que tenía esta furgoneta, que le fui a vender un parachoques de otro coche y me dijo que tenía 800.000 kilómetros, y para enseñármelo le quitó estos 4 tornillos y dijo: sí, mira el motor, ni un resumen, no sé qué, y coge, tira de la palanca esta y sale el frontal hacia adelante con todo el radiador como si fuera un segundo capó, dejando un montón de espacio para trabajar en el motor, bueno, y para verlo, que era la idea con la que me lo enseñó. Y al final le di el parachoques porque dije, mira, si es que esto me ha ahorrado un montón de trabajo. O sea, puedo cambiar todos los tubitos estos de combustible en una mañana o en una tarde sin tener que desmontar nada, porque tiene como una bisagra, vamos, como si fuese un mueble. Ahora algo con lo que sí que me compliqué bastante, de hecho ningún taller quería hacérmelo, era el techo, que en otra furgo que tuve era de fibra y eso no te da ningún problema salvo que se raje. En este, como es chapa como el resto del coche, se ve que tuvo algo de humedad o de óxido, pintaron encima y se estaba levantando la pintura. Además, los raíles del lateral, que hacen como de vierteaguas, no ayudaban nada a no tener óxido, porque ahí se queda el agua, el barro y hojas de todo, entonces se queda como una masa mojadita y se vuelve a oxidar. Yo lo que quería es que eso no volviese a pasar nunca, que no tuviese que preocuparme de limpiar los raíles ni nada así. Entonces dije, bueno, me lo podéis solucionar en un montón de talleres, incluso en alguno, con el logo de la típica furgoneta hippie. Y decían, es que tal, o sea, largas, pidiéndome miles de euros, y decían que iban a tardar, yo qué sé, 30 o 60 horas, me dijo alguno. Entonces, ¿qué hice? Cortar los raíles con una radial, limpiar bien todo el óxido, echar pintura antioxidante y resina para cubrir el metal expuesto y después alisarlo con masilla. Vamos, es lo que me dijeron en todos los talleres que había que hacer, pero que no querían hacerlo, y yo pues lo hice en la calle. Además el material tampoco es excesivamente caro, unas espátulas de 1 euro, un bote de masilla de 15, algo con lo que pesarlo y también un cepillo y una lima para quitar el óxido. Porque si haces esto en una época de lluvias, desde que lo cortas hasta que lo vuelves a pintar o algo así, puede que le salga un pelín de óxido y es mejor que no quede ni gota. Lo de pesar la masilla es porque es como bicomponente, hay que echarle un 2% de un liquidito. No soy excesivamente profesional en esto, es la primera vez que lo hacía, pero en su momento leí bastante y me informé de cómo hacerlo, así que salió bastante guay. La clave es mezclar muy bien las proporciones y luego hacerlo muy poco a poco, porque si haces un montón de masilla, le echas el líquido ese, luego cuando lleves 5 minutos el resto se te va a quedar duro y hay que tirarlo. Otra cosa que también viene bien es tener paciencia, porque no te va a quedar súper lisito y perfecto a la primera, o sea, va a parecer
el barro de un charco que lo has removido. Bueno, podéis practicar si queréis con quesito o algo así liso que podáis echar en una tostada y es más o menos igual, tampoco es esto, guau. Luego cuando lo hagas en tu coche seguramente con los nervios te quede como el culo, pero si has echado suficiente tampoco pasa nada, porque vas a lijarlo y se va a quedar liso. Si lo único es que si lo haces muy mal tendrás que trabajar más con la lija, eso es el único problema. Pero como veis va quedando bastante lisito y eso que lo estoy haciendo en la calle por primera vez y con una lijadora de las más baratas. Yo creo que esto se le daría muy bien a la gente esa que tiene, no sé, que hace cosas bonitas como pintar warhammers o hacer miniaturas, construir casitas. Si conocéis a alguien así, una chica, vuestro padre, pues que os eche una mano. Por cierto, es importante esperar a que la masilla se seque, un día por lo menos, y que no llueva. Luego, cuando la puedes lijar, limpiar el polvo que has soltado y pintar. Yo os recomendaría que le echaseis antioxidante, que es eso marrón que veis por ahí, y luego ya pintéis con pintura para óxido. Aunque no tenga óxido, pero por si acaso. Así es como quedó finalmente, yo le daría un 6 o un 7 sobre 10, así que como podía mejorarlo, lo intenté una segunda vez. Y como no quería pagar pintura de color que es súper cara y encima no iba a coincidir porque el color de la furgo es repintado, fui poniendo cosas blancas que tenía por casa, cerca de la furgoneta, y el color de la cinta aislante era el mismo. Luego fui a la tienda con una carta de colores, busqué cuál era similar y me lo hicieron con una maquinita, que cogen un bote normal de blanco y le hacen con rojo, amarillo y azul, te lo crea el mismo color y por no sé, 5 o 10 euros, vale que está hecho a ojo, pero tienes un color muy similar que para una furgoneta pues ya ves, lo que me importa el acabado. Como lo iba a volver a pintar, dije voy a echar más masilla, a ver si así lo dejo súper lisito, que con la práctica de la primera vez seguro que me queda mejor. Y bueno, algo mejor quedó, tampoco maravilloso, pero bueno, si no te fijas mucho, da el pego. Nadie me ha dicho, anda, ¿le has quitado ahí algo? No, o sea, es que parece de serie. Luego la pintura es súper resistente, bueno, eso es lo que te dice en el bote, máxima resistencia, así que pinté las zonas donde más agua se acumulaba, que era en el techo, obviamente, y debajo de las ventanas traseras. Como de nuevo lo pinté todo en la calle, porque esto es una furgoneta muy alta que no cabe en mi casa ni en ningún sitio, pues se pintó con rodillo y, joder, sorprendentemente quedó guay. Vamos, muchísimo mejor que cuando la compré, que venía con un montón de piel de naranja y la quité lijando y puliendo. Que podría hacer lo mismo con el techo, pero está alto y no se ve. Además de que prácticamente todos los coches que he enseñado en vídeo, no sé, la gente en vez de dejar dislike, deja rayón con la llave. Entonces es tontería que me ocurre un montón el acabado para que venga alguien y me lo abolle, me lo arañe, me lo pinche o cosas así. Por eso ahora me curro más el interior, bueno, también porque lo disfruto más. En este caso la ducha es que era para ducharse fuera. Y claro, eso en verano, si vas a la playa, muy bien. Pero si vas a un sitio normal, en una ciudad, no te vas a poner a ducharte fuera. Por eso quería hacer una ducha dentro, pero quería que fuese como la de mi casa, del mismo tamaño y claro, no hay espacio. Entonces en vez de comprar el típico plato de ducha y ponerle una mampara, hice algo diferente. Compré algo similar, pero alto. O sea, una cubeta, pero no la típica de plástico que te puedes encontrar en cualquier chino, que mucha gente me dirá, oye, ¿por qué no te has cogido esas que son más baratas? En vez de pagar 60 eurazos, pues porque no son resistentes. El polipropileno es súper fuerte, puedes llenarlo de agua que no se parte y por eso fue la lección. Pero claro, no me iba a bañar en un cubo sin más y dejarlo ahí tirado, así que hice un cajón de madera para meterlo debajo de la cama. Que esto, comprando un tablero de pino que cuesta 15 euros y diciendo que te lo corten a las medidas que quieres, luego solo tienes que atornillarlo todo junto. Bueno, es un poco más complicado de lo que suena, pero se puede fácilmente. También es la primera vez que lo hacía y lo hice en la calle, vamos, en el parking de la misma tienda. Pero antes de ponerlo tenía que modificar algunas cosas de la cama, porque me estaba quitando bastante espacio. Esta parte de atrás, que es como un marco o un cabecero que no iba a usar, hacía que la curvatura de la pared de la cama la dejase como más hacia afuera, más en el centro de la furgoneta que pegada a la pared. Entonces, después de cortarlo sí se podía pegar y ganaba ahí como un palmo. Que parece que no, pero en una cama de 2 metros es mucho espacio y eso permitía que se abriesen más los cajones. Además de no marcar la cama, bueno, pues cuando se mueve, ya que el cabecero tocaba la pared. Por eso, lo que hice ahora es poner unas patas al revés, metidas en las otras patas de la cama, un rollo muy raro, pero ancladas con tornillos al suelo. Así la cama ya no se movería ni cuando saltases encima, ni cuando pillases badenes o condujeses un poco rápido en rotondas. Después de eso ya puse el cajón debajo ajustado a la nueva posición de la cama y la idea era que cuando yo lo sacase del todo hay como un escalón en el que puedo poner un desagüe.
Antes de esto había que fijar los cajones en su sitio para lo mismo que la cama, que no se moviesen para todos los lados. Esto era un poco más complicado porque no podía atornillarlos sin más, ya que luego tendría que sacarlos y eso. Así que les puse unos carriles de madera en los laterales y por detrás para que hiciesen de tope, y luego con el típico candado o cierre de puerta que se quedasen bloqueados. Otra cosa que también hice fue vinilar el cajón para que fuese blanquito, más chulo así, y también utilizarlo de pizarra, yo qué sé. Era una idea que luego fue un fiasco porque con el calor el vinilo se levantó, se hizo como burbujas y quedó fatal, pero así que bueno, luego lo quité. Lo que sí que quedaron bien fueron estos tiradores de aluminio, que eran de los más baratos y redondeados, porque si vas por ahí descalzo y no miras, te puedes dejar el pie si pones una bola o un palo o cualquier cosa puntiaguda. Aquí ya tenía la idea principal medio hecha, así que me puse con otra cosa, suele pasar. Y es que tenía una mesa plegable donde solíamos comer y eso, pero era un rollo de montar y desmontar, porque era plegable y la metía debajo de la cama. Así que compré otra cosa que no ocupase casi espacio y pudiese montar en 5 segundos como mucho. Una mesa plegable pero de pared. Y como la compré de segunda mano, tenía algunos arañazos. Te hago en ti, Vera, joder. Así que me puse a lijarla en casa, que ya os advierto que no es la mejor idea que he tenido. Lo suyo es salir a la calle, a una terraza, porque si no pasa esto, que se te llena todo de polvo, ni ves, te ahogas. Bueno, yo estaba ya con la mascarilla, pero lo suyo es hacerlo fuera, abrir la ventana no vale. Cuando terminé la pinté con laca de coche. La idea era que se quedase súper brillante y así si se me caía ketchup o alguna cosa, solo tuviese que darle con un pañito y se quedase limpio. La cosa es que la madera lijada absorbe un montón, entonces se tragó un bote de spray y seguía mate, así que le eché otro. Este bicomponente para ser la capa final mucho más resistente y ya sí que quedó como un coche, o sea, genial. De esto que si estás comiendo encima, ves tu careto reflejado. Y si cae algo de agua encima, resbala al suelo. Entonces tienes que limpiar las dos cosas, pero vamos, que me gusta. Esto me lleva un par de días y montarla otro más, porque entre que lijas, pintas, dejas que seque, luego tienes que desmontar toda la pared para poner los tornillos, lleva tiempo. Y todo para una simple mesa. Pero bueno, lo mejor es que pude utilizar esta viga que quedaba justo a la altura que quería, y luego la otra que es vertical para que se apoyase y quedase recta. Tuve que cortar algún trozo de madera para que quedase a nivel y súper resistente, pero fue cuestión de coger un cartón, hacer los agujeros con la plantilla y bueno, poco más. Utilicé remaches roscados, por cierto, esta vez, por si hay que quitarla para alguna ITV. Se queda en la rosca en la chapa, pero el tornillo lo puedes quitar junto con la mesa. Así es como si fuese un accesorio oficial, pero vamos, que lo comenté en la ITV porque ya me conocen y me dijeron, nada, si puedes ponerlo sin problema mientras que no cortes el chasis, no sé qué. Bueno, para todo lo que hice, pedí opiniones y permiso, por decirlo así. Pero aún así, como en mi país todo es muy aleatorio y puede que en mi ciudad sí, pero en otra no, pues lo hice reversible. Y nada más ponerla, tuve que comprobar que se pudiese quitar, porque la cagué. Vale. Como no quería perder espacio de mesa, le quité solo ese trozo para que pasase el guardabarros. Y bueno, a la primera no me quedó muy bien, porque lo hice a ojo pensando, si esto es cortar por aquí, ya está. Bueno, no, mejor pon una línea con rotulador y una cinta aislante que marque la recta. Con eso y un poco de lija para dejarlo recto, quedó, vamos, al milímetro, y la mesa sigue siendo grande. Solo ha perdido 3 dedos y de uno de los lados, que por cierto es lo mismo que ocupa cuando está plegada, 3 o 4 dedos, menos que el guardabarros. Y mirad la resistencia, que yo me esperaba que fuese un poco lamentable, pero para nada, puedes darle golpes, que se queda bastante sólido y no se mueve nada. Así que para cocinar, para comer o para estar con el ordenador, a mí me viene de lujo. También tengo una silla plegable para no tener que estar siempre encima de la cama, o por si son varias personas, me pongo aquí sentado y es como estar más o menos en casa. A ver, la de mi casa es más cómoda, también te lo digo, pero bueno, para salir un rato de viaje, de sobra. Y bueno, para terminar lo de la ducha, como digo, el vinilo se estaba quedando mal, así que lo quité y podía pintar el cajón de blanco, pero viendo lo bien que me había quedado la mesita esta, decidí gastarme un montón de botes de laca de coche en dejar los cajones iguales, porque el material era el mismo, madera de pino. Entonces lo lijé todo, lo pinté, etcétera, etcétera, y quedó genial. Además, así si se cae agua de la ducha por aquí, que no debería, no le va a pasar nada a la madera, que si no se hincharía. También hice un cajón para los jabones, el albornoz y todo eso, y luego con el desagüe, bueno, la cagué un poco porque lo hice del tamaño de un pulgar pensando que sería suficiente, y cuando hice una prueba echando arenita, como pondría en la playa, eché agua y no se iba nada. Entonces cogí uno como los de casa. Lo que pasa es que tuve que comprar otra madera para que el desagüe estuviese más alto y entonces cuando cerrase el cajón no rozase con el suelo, o sea, pudiese moverlo.
Lo siguiente fue hacer un marco con tubos de cobre porque eran más resistentes y no se oxidaban, para poner la cortinilla de la ducha y luego sujetarla aquí cuando no la estuviese usando. La idea la cogí de los Sims, un juego, cuando se cambian la ropa se suben como un circulito así, una cortina redonda y no se les ve cambiarse. Bueno, es una chorrada, pero lo hice pensando en poner la cortinilla así pegada al techo con unos anclajes y ya luego bañarme dentro, bueno, ducharme. Y funciona bien, lo único que tuve que hacer es cambiar las típicas arandelas estas que hacen que la cortina se mueva por algo que la dejase fija. Si hubiese sido de tela la podría haber cosido, pero al ser de plástico lo que hice fue coger las pinzas estas de la oficina, los típicos de coger el papel, pues pillando como si fuese papel al tubo. Y bueno, la gracia es que ahora, si quiero ducharme, solo tengo que abrir un cajón, coger un grifo, subir la cortina y me ducho. Vamos, bastante sencillo. Luego tengo que dejar que se caiga todo el agua y seque, pero ya está. Y bueno, ya que tuve que comprar otro tablón para esto, dije, aprovecho lo que me queda de madera, compro un poco más y me monto otro cajón. Así puedo guardar cositas ahí debajo y queda mucho mejor. Bueno, 42 euros cuesta un cajón, para que lo sepáis, contando los raíles y el cerrojo. Parece caro, pero joder, la calidad se paga. Que luego si te compras un cajón típico de tiendas, metes peso y se te abomba todo, o se te cae la parte de atrás. Me ha pasado, así que prefería hacerlo, aunque fuese más pesado y más trabajoso, pero que durase para siempre. Aunque al final no lo uso para meter peso, o sea, he puesto cojines ahí, porque resulta que la parte de atrás de la cama es como otro colchón, vamos, lo que hace que sea doble cama, y se usa como sofá. Pero ocupaba un montón y no tenía dónde guardarlo cuando no lo usaba, así que lo corté. Bueno, yo no, lo mandé a hacer a una amiga porque detesto coser y no se me da bien. Entonces, es coger el colchón, cortarlo por la mitad y hacerlo como reversible. Porque sinceramente lo de las palmeritas está muy bien por el día o para un rato, pero por la noche, cuando enciendes una luz y ves ahí como, parece que hay bichos o pelos, no mola nada. Entonces prefería tener el colchón en gris. Por eso también compré otras sábanas y ya de paso súper suaves para verlo todo en un color sólido, en gris. Igual queda más soso o más serio, pero me gusta más. Luego también cambié este parasol cutre que ponía ahí para que no me viesen por una cortina hecha a medida. Coser esto tampoco lo hice yo, pero es como hacer un dobladillo a un pantalón, así que en cualquier tienda de costura por poco dinero podrías tenerlo. Y al final otra cosa que descubrí es que la cama, aparte de ser doble, puede ser triple, porque los asientos estos se pliegan pulsando esta pestañita, y no solo lo puedes dejar plano para poner un colchón encima de 90 centímetros, o sea, como el típico de una casa, sino que lo puedes usar como asiento. Y sinceramente la furgo esta tenía pensado venderla, pero es que me gusta más hacerle cosas que usarla. O sea, no hago muchos viajes ni cosas así, pero bueno, me gustaría en el futuro tener una más potente y silenciosa. Que cogiese 150 y no sonase el motor como si fuese a reventar. Que a ver, esta a 120 va bien, pero bueno, por lo demás me encanta, o sea, está guay. Mira, quita que abre. Está gordo, ¿eh? Está gordete, jodido. Pues nada, tómate una agüita. Pío, pío. Hola, chiquitín. Hola. ¿Se pueden tocar? Ay, es que tengo las manos de pintura, te tocaría, pero... Y tú... ¡Ay! Mira, se sube a mi chepa. Sí, por eso te digo. Sube, a ver. Igual quiere subir. Sube. Sube. Anda. Anda. Mira, soy una princesa Disney. Qué guay. Vámonos a pintar la furgo, venga. Anda. Hola. Uy, se te ha caído algo. Ah, vale, vale. No, para que no lo pierdas. Para que no la pierdas y das en la que se la lleve en la maleta, no te jodes. Qué flequillo. Mira, lleva el mismo peinado que yo. ¿Qué tipo de pájaro es? Y yo qué sé, soy ornitólogo. ¿Qué aplicaciones a que te he dicho lo que estaba buscando? ¿Pero qué aplicaciones tienes tú en el móvil? Tienes esta, es que es de Google. Es una aplicación de Google que haces una foto y te dice lo que es. Sí, sí. Si no es coña, que venía en mi móvil. Vale, vale. Mira qué flequillo, me jodido. Sí. Bueno, ¿Qué hacemos? esa es su cama ahora, ¿vale? Pues tenemos que ir. Y se llama Piki. Y le gusta comer cosas y morderlas. Pero sabes que nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya, ya. ¿Qué hacemos? No, luego cuando volvamos sigue. ¿Tú crees que vas a ir aquí? Sí, claro. Es que tú este parece un nido. Ven aquí, anda.
Ya está, ya está. Sí. Ay, que se me suena el coño. ¡Ay, jodido! ¿Pero por qué te me subes a la chepa? Bueno, vamos de paseo. Bájate aquí. Ahora, chiquitín. Te dejo ahí tumba. Voy a buscarla y le voy a meter, que aquí hace un frío. Pobrecillo. Ay, mira cómo viene, mira, mira. Ay, viene a mí. Ven aquí, vámonos. Mira, por ahora te puedo dejar aquí en el bar. Está guay, ¿eh? Te traigo comida ahora. Vale, mira, toma. Para que cenes algo. Fíjate. Sí, sí, dale, dale. Es tuyo, es tuyo. Uy, todavía tienes frío, jodido. Estás temblando. Pues mira, sube. Sube otra vez. Ya la última, venga. Ya no... No, espera, espera. Verás, este sitio te va a gustar más. Mira, baja aquí. Que se va a poner calentito, de verdad. Aquí está más caliente, verás. No, pero quédate ahí, quédate ahí. Yo te traigo tu naranja. Ay. Pero no cagues el coche. ¿Vale? Duérmete ahí. Yo te apago la luz y te duermes.